Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Hoy vamos a juntarnos en este rinconcito para hablar uno de los temas que más me convocan a la hora de trabajar con las bioconstelaciones, que tiene que ver con el dinero, con el dinerito que tanto nos preocupa, que tanto queremos, que tanto buscamos, pero a la vez tantos dolores de cabeza nos ocasiona. Entonces, bueno, hay mucho para revisar en cuanto al dinero. Es muy personal, es verdad, por eso siempre aconsejo que cada uno haga su propio proceso de bioconstelaciones para que pueda hacer el recorrido por su propia historia, ¿no? 3 libros de vida que llamamos, el libro de la propia historia de la persona, el libro de cuando esa persona estaba en el vientre materno, que es sumamente importante, ¿no? Porque absorbimos todo lo que le pasaba a mamá mientras estaba embarazada de nosotros, ¿no? Inclusive, no solamente durante el tiempo que estuvimos en la panza, sino que también después de nacer, los primeros 2 años, somos uno, somos parte de ella, ¿no? Entonces, cualquier emoción que mamá viva directamente pasa sin filtro a nosotros y queda grabada de una manera tan fuerte que realmente hay que hacer un trabajo profundo de conciencia. Entonces, revisar, le decía, los 3 libros, nuestra propia historia personal, ¿no? ¿Qué situaciones vivimos, qué heridas tenemos con el dinero nosotros, que transcurrimos nosotros en la infancia y de más grandes, el tiempo que estuvimos en la panza y además qué heridas hay con respecto al dinero en relación a lo transgeneracional, ¿no? Empezando, por supuesto, fuertemente por nuestros padres y de ahí para atrás. Muchas veces se descubren situaciones que nos bloquean y que son tal vez de un pariente de varias generaciones atrás, pero es tan fuerte lo que se vivió que ya venimos con esa configuración. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que esto es simple, pero hasta que nos llega la información no lo tenemos en cuenta, no lo pensamos de esta manera, que tiene que ver con que la mente lo que busca es la supervivencia de la especie, la supervivencia del clan. Entonces, si yo tuve un bisabuelo que tuvo mucho dinero y lo perdió todo y fue desterrado y fue avergonzado y humillado y la pasó muy mal y tuvo mucho miedo, entonces para que la especie sobreviva, para que el clan sobreviva, yo ya traigo guardado este llamado de atención que me dice que ojo con tener mucho dinero, porque me va a doler mucho más tener dinero y pasar por esto que no tenerlo y bueno, ¿no? Luchar para llegar a fin de mes, no poder darme algunos gustos, pero el gusto fundamental que quiere darse mi inconsciente es no tener que pasar por ese sufrimiento que pasó mi bisabuelo. Entonces ahí un poco se empieza a abrir el panorama de por qué es importante que cada uno pueda pasar al consciente cuál es su forma de pensar. Y esto viene ligado al video anterior, donde hablábamos de elegir quiénes somos. Y para eso, atrevernos a dejar de ser nosotros mismos. Y al dejar de ser nosotros mismos, para nada tiene que ver con no ser genuinos, sino todo lo contrario. Es quitarnos esa máscara, ese disfraz que nos pusimos con el objetivo de ser queridos y sobrevivir. Entonces, si nos fijamos, muchos de nosotros tenemos encima la herida de exclusión, la herida de humillación, la herida de rechazo. Esto ya a nivel psicológico, ¿no? Lo pueden buscar en Google, hay mucha información sobre estas heridas. Por eso no me parece que sea tan importante focalizarlas, lo van a encontrar. Pero sí es muy importante que esas heridas tan profundas que le dolieron a alguien, probablemente a mí mismo desde la infancia o también a algo transgeneracional, van a ser tan profundas, van a ser unos lentes tan profundos que no me van a dejar divisar algunas oportunidades, ¿no? Van a ser como unos filtros inteligentes que como yo tengo tanto miedo, por ejemplo, de tener éxito económico, porque como decía antes, está ligado en mi inconsciente a un sufrimiento, entonces yo no voy a ver, es como si mis lentes se van a oscurecer ante una situación que pueda darme esa situación económica a la que tanto le temo. Entonces,
a veces estamos desde el consciente buscando tanto, tanto conseguir determinadas cosas, pero nuestro inconsciente no lo va a permitir. Y acá yo siempre hago una analogía, tal vez me la escucharon, que tiene que ver con ese juego que jugábamos cuando éramos chicos en el colegio, donde hay dos equipos que tiran de una soga, hay una cantidad de participantes de los dos lados, tiran de una soga y va a ganar aquel equipo que tire más fuerte y logre que los otros se caigan. Entonces, bueno, esto es nuestro consciente contra nuestro inconsciente. Y como nuestro consciente tiene solamente un 3 a 5% de poder sobre las decisiones, el inconsciente tiene 97, 95. Por lo tanto, es como si yo tuviera 95 jugadores de un lado y 5 del otro. Claramente va a ganar el inconsciente. Por eso es que es tan importante que nosotros revisemos y actualicemos estas creencias. Ahora, otra cosa en relación al dinero tiene que ver con empezar a probarnos el éxito, ¿no? Hay iba a decir un reel, pero no, es un IGTV, cuando en Instagram estaba en el IGTV, que seguramente se haya transformado a reel ahora, pero está en mi cuenta, donde yo hablaba del probador del éxito. Porque, a ver, hagamos una analogía, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos una persona usando un estilo de ropa y decimos, le queda precioso, le queda genial, la hace súper interesante. Pero claro, yo no podría tener eso, porque yo no tengo ese cuerpo, porque yo no tengo esa cara, porque yo no tengo ese pelo, porque yo no tengo ese porte, bueno, lo que sea. Entonces, más allá de que hagamos lo necesario para conseguir ese mismo atuendo que tiene esa persona, yo como base no siento que mi percha quedara bien con esa ropa. Entonces, de la misma manera pasa con el dinero, por ejemplo. Yo puedo ver a alguien exitoso con mucho dinero, que viaja, que se da todos los gustos, ¿no? Y digo, qué lindo, qué bien le queda, qué bien le sienta, pero por ahí no paro a pensarme y a probarme, como me podría probar ese atuendo de esta persona, ¿no? Y le quedaba tan bien. ¿Qué pasaría, no? Si yo pudiera probármelo y ver qué siento con ese atuendo de éxito. Para eso, para poder probármelo, como va a ser un trabajo bastante mental, bastante introspectivo, yo lo primero que voy a necesitar es apagar estímulos. Dejar de estar todo el tiempo tan entretenida con lo que tengo que hacer, con lo que no quiero hacer, con lo que pienso de uno, con lo que pasa en la tele, con lo que me dicen que... Entonces, lo que tendría que hacer es directamente tener tiempos disponibles para mí, para mirar y ver qué me pasa. Es muy difícil hoy en día, la verdad, que nos tomemos voluntariamente ese tiempo, porque además, esto lo hablo con muchas personas y proponemos hacerlo, ¿no? Agendamos, bueno, tal día, de tal hora a tal hora, no vas a tener nada para hacer y simplemente vas a estar con vos misma pensando qué sentís, ¿no? ¿Qué hay adentro tuyo? Lo primero que surge es ansiedad, ¿no? Me siento mal, me deprimo, pensé que iba a ser mejor, necesito hacer algo, eh, nada, no puedo estar así. Por eso es que, bueno, muchas veces, gracias a Dios, existen los espacios terapéuticos donde hay otra persona que te acompaña en ese camino y uno lo puede hacer más tranquilo, lo puede hacer más guiado. Entonces, ese probador del éxito, ¿no? Si yo pudiera ponerme a pensar qué pasaría si viniera esa riqueza, me va a permitir encontrar algunos pensamientos que vienen automáticos, ¿no? Porque de repente puede ser, no, bueno, pero tal vez, cosas que pasan normalmente, ¿no? Tal vez yo no voy a saber ponerme límites, tal vez eso va a hacer que las personas que yo amo hoy en día no me acepten porque me vean diferente y entonces ya no quieran relacionarse conmigo, desaparezcan de mi vida, o sea, me va a hacer perder gente querida, tal vez me va a hacer perder valores, tal vez si esa riqueza, en vez de entrar por mí, entra por mi pareja, va a generar un problema en la pareja también. Hay un montón de temas, y acá podríamos citar muchísimos que fueron apareciendo a lo largo de las sesiones con las personas, pero ya les digo, es tan personal que de repente parar un poco a pensar cómo me sentiría me empieza a dar algunas pistas. Porque
Si bien es incómodo no tener suficiente dinero, también es incómodo tener ese dinero, sobre todo cuando en mi familia, en mi clan, no estamos acostumbrados a ello. O sea, nosotros venimos con un piloto automático que tiende siempre a estar en una situación que es cómoda, que venimos trabajando en la comodidad hace varios videos. Por ejemplo, quiero hacer la analogía con el peso, ¿no?, promedio de nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente cuando uno me pregunta, ¿vos cuánto pesás? Y más o menos peso entre tanto y tanto. Yo sé que bajar de ese peso me va a costar y subir de ese peso tampoco va a ser tan fácil. No es que, o sea, normalmente tendría que excederme mucho, pero si yo más o menos me mantengo en lo normal, es como que mi cuerpo tiende a ese equilibrio, a ese peso. Entonces, lo mismo pasa con la situación económica. Yo ya vengo con un promedio establecido que viene de mi familia, de mis vivencias y de un montón de cosas y de lo que fui trabajando. Y esta es mi situación económica promedio. Me va a costar aumentarla, en este caso va a ser al revés al peso, ¿no? Me va a costar tener una mejor situación económica, voy a tener que trabajar, así como por ahí tendría que hacer un plan de descenso de peso, salir a hacer ejercicio, cambiar hábitos y muchas cosas. Bueno, acá igual, me va a costar cambiarlo para arriba, pero también me va a costar cambiarlo para abajo, o sea, tendría que excederme mucho en los gastos o en la forma de manejarme y ya me empezaría a dar cuenta, ¿no? Lo mismo que con la comida, ya, a ver, si yo me excedo con la comida, voy a empezar a sentirme pesada, voy a empezar a sentir molestias, bueno, lo mismo, voy a empezar a sentir, uy, tengo culpa, estoy gastando demasiado, me estoy excediendo. Uno, si se escucha, y esto no requiere demasiada introspección, la mente nos va guiando, un poco igual que el cuerpo. Entonces, esa es nuestra situación económica promedio. Vamos a tener que trabajar para cambiarla, vamos a tener que generar un hábito y no va a ser a corto plazo. Vamos a tener que generar diferentes acciones, tanto en el pensamiento como en el accionar, en la materialización, y vamos a tener que sostener ese proceso un buen tiempo para que entonces ese promedio económico, de situación económica, cambie de un punto a otro, ¿sí? Entonces, para eso, normalmente lo que solemos hacer es ir al terreno material directamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si tengo un trabajo, me busco otro, o si mi trabajo me permite hacer horas extras, las hago, o bajo el nivel de gastos, o, no sé, genero alguna inversión para... Voy buscando en el terreno material qué es lo que puedo hacer para mejorar mi situación económica. Y esto es lo que hace la mayoría de la gente, digamos, es lo socialmente aceptado, ¿no? Uno dice, no, estoy pasando una mala situación económica, bueno, ¿por qué no te buscas otro trabajo? O sea, se propone este tipo de cosas. Pero rara vez se propone, ¿revisaste cuántos jugadores tenés del lado de la soga que quiere tener mejor situación económica y cuántos tenés del que quiere seguir estando así? ¿No? Entonces, no digo que no tenemos que trabajar en lo material, y esto es algo que a mí me ha costado, porque yo me voy siempre más desde lo holístico, desde lo mental y desde la configuración, pero las dos cosas son necesarias. Lo material, pero también la programación de nuestra mente, que nos va a acompañar o no, ¿no? De la misma manera, volvamos al ejemplo del peso, una persona que come en exceso, no come en exceso porque su cuerpo lo necesita, come en exceso porque su mente lo necesita. Entonces lo que hacemos es buscar cuál es la razón inconsciente que quiere llenar un vacío con alimento, ¿no? Un vacío existencial, porque el alimento forma parte de las necesidades existenciales. Entonces, a nivel emocional o existencial, bueno, va a tener que ver con mamá, va a tener que ver con el sentirse amado y protegido. Entonces, quiero decir, no nos olvidemos de revisar esto, porque es parte de nuestra configuración. Si yo quiero instalar un programa en mi computadora y probablemente no haya lugar, ¿no? Si yo previamente no me fijé si tengo espacio, si puedo, ¿no? Entonces de repente quiero instalar un programa y la máquina va totalmente lenta y yo me quejo y al final tener este programa nuevo me complicó la vida, porque yo sin tenerlo más o menos la computadora iba bien. Entonces ahora esto me genera todo un desequilibrio. Tal vez lo que necesita es primero revisar para que entre un programa nuevo, qué programas voy a tener que desinstalar previos
que había instalado antes y que antiguamente me sirvieron, pero que hoy en día ya no me sirven, porque hoy elijo tener este otro programa. Hoy elijo ocupar la memoria de la computadora con determinado programa y para eso necesito hacer espacio. Entonces, de la misma manera, si yo quiero tener una mejor situación económica, voy a tener que ver por qué hasta ahora y en piloto automático tengo la situación económica que tengo. ¿Por qué? Porque para todo hay un porqué, ¿no? Para todo hay una razón de supervivencia. Entonces, bueno, como siempre, yo les recomiendo o los puedo acompañar con el proceso de bioconstelaciones, en la que vamos a revisar desde la biodecodificación, bueno, qué situaciones pasamos, qué emociones fuimos pasando, qué significan para nosotros, qué programas hay dentro nuestro. En una segunda sesión, mediante la constelación familiar, vamos a despedirnos de esa situación, vamos a decir todo lo que quedó pendiente decir, vamos a manifestarlo, vamos a devolverle el programa, tal vez si no es nuestro, a el familiar que corresponda. No vamos a hacernos adultos, porque esto es sumamente importante, porque a veces la herida de la infancia es tan fuerte que no queremos despegarnos de mamá, de papá, y entonces al tratar estando, digamos, en la misma situación económica que ellos, o cargando los mismos dolores que ellos, o las mismas enfermedades, o lo que sea, sentimos que de alguna manera seguimos acompañándolos y seguimos estando con ellos. Entonces esa es la mirada de niño que dice, yo me tengo que poner un traje, como decían en el último video, yo me tengo que poner un traje, me tengo que disfrazar de algo que mi mamá y mi papá acepten para que me quieran. Pero bueno, esto está desactualizado. Esto era en la infancia, cuando yo en la infancia necesitaba la aceptación de mis padres, porque sin el cuidado de ellos yo no podía sobrevivir. Hoy en día la situación es diferente, soy adulto y puedo elegir mi misma historia y me puedo dar cuenta que el vínculo con mis padres nunca se va a poder perder y que simplemente soy yo que tengo que desenmascarar ese personaje que me dice porque yo pensaba que los dolores de mamá y de papá o su falta de mirada hacia mí tenían que ver con quién estaba siendo yo. Yo tenía que cambiar para que ellos me miren, yo tenía que cambiar para que ellos me quieran. Y no es así, ellos no me miraban, no me escuchaban porque estaban encerrados en sus propios programas, con sus propios padres, con su propio pasado. Entonces, bueno, todo un trabajo de hacernos grandes, ¿no? De dejar esa visión de niño que necesita que lo cuiden porque si no, no puede sobrevivir, porque no puede solo. No estoy diciendo que podamos solos, estoy diciendo que cambiemos la visión. Y por supuesto, ya que decimos esto, para volver al comienzo, así como siempre nos ocupamos de la parte de materialización, ¿no? Del cambio, bueno, ¿qué puedo hacer materialmente, físicamente para generar un cambio? Esto de conseguir otro trabajo, bajar los costos, un montón de cosas. Eso siempre lo vemos como si nosotros fuéramos un individuo aparte, ¿no? Totalmente individual, y en realidad no lo somos, somos un sistema. Entonces, yo cargo todos los dolores y todas las conclusiones de supervivencia que sacaron los demás integrantes de mi árbol familiar. Por eso es que no sirve con que yo cambie lo que hago en forma material si inconscientemente no trabajé y evolucioné eso que en algún momento le sirvió a alguien, por ejemplo, quedarse sin recursos, en algún momento le sirvió a alguien para no perder el amor de alguien que quedó en una situación económica inferior y sintió que el otro lo dejaba de lado o lo abandonaba por estar mejor, o no sé, que por algún motivo sufrió algo. Si yo no trabajo eso y no actualizo y digo, bueno, este dolor le corresponde a mi bisabuelo, eso pasó en ese contexto, en esa situación, y fue útil mantenerse con bajos recursos en esa situación, pero esa situación ya pasó, ¿no? Gracias que pasó lo que pasó, porque yo aprendí y gracias al dolor que vivió tal persona y logró sobrevivir con ese recurso de mantenerse sin dinero, yo llegué al mundo, ¿no? Pudimos seguir avanzando en el árbol y me llegó la vida a mí. Entonces te agradezco lo que viviste, te agradezco de lo que te limitaste, pero hoy no es necesario. Y cuando me libero, no me libero solamente a mí, sino que también libero a todas las generaciones que siguen, a mis hijos, a mis nietos y demás. Entonces, estas visiones, ¿no? Como dos puntos fundamentales a cerrar. Cuando yo quiero mejorar mi situación económica, no solamente tengo que pensar en términos individuales, sino en términos de sistema.
Y además, cuando quiero trabajar la situación económica, como cualquier otra, ¿no? Pero bueno, esta puntualmente, estamos hablando hoy de esto, tengo que trabajar en el terreno material, en el terreno físico, pero también tengo que trabajar en el terreno de las creencias, en el terreno de la supervivencia inconsciente, porque si no, haga lo que haga, esos cambios que yo haga van a ser momentáneos. Yo voy a trabajar millones de horas extra, pero mi inconsciente me va a convencer de que yo necesito un auto nuevo. Y me voy a gastar todo ese dinero, todo ese esfuerzo en un auto nuevo que me va a generar más gastos, ¿no? Tener que pagar la patente, tener que pagar el seguro, tener que cargarle nafta. Y eso va a hacer que yo automáticamente otra vez regule hacia la situación económica a la que estaba acostumbrada y cómoda, ¿no? Entonces, bueno, las bioconstelaciones nos van a poner incómodos, lamentablemente, les tengo que ser sincera, pero sí nos va a permitir generar un nuevo ámbito de comodidad. Y ese es el trabajo para quien tenga ganas de arrancarlo. Les mando un beso.